porque el tiempo ya se está marchando. Vamos a orar como siempre hacemos, no como rutina, pero realmente por necesidad. Vamos a orar y yo voy a dejar que uno de ustedes abran el micrófono y nos guíen en oración para poder estar de acuerdo. Amante Padre Celestial, te damos gracias en este día. Amén, Señor. Por habernos dado el regalo de un nuevo día, Señor. Y por poder disfrutar de estos estudios, Señor, con nuestros hermanos en la fe, en diferentes países, en diferentes lugares, con diferentes costumbres, Sí. pero tenemos la misma verdad. Y te damos Amén. gracias por el hermano Alex, en la forma que tú lo usas en estos estudios, especialmente de Apocalipsis, un libro tan controversial para muchos, pero por tu gracia y por tu misericordia, nosotros hemos alcanzado suficiente entendimiento de este libro simbólico, Sí, porque Padre. así tú lo has querido, Señor. Te damos gracias. La forma que tu palabra, Señor, se abre y la recibimos en nuestro corazón, en nuestras mentes y la aplicamos a nuestras vidas, Señor, diarias. Amén. Porque lo Gracias a ti, necesitamos, Señor. Señor. Sé con cada uno de los hermanos que está oyendo este estudio, Señor, que esto pueda ser de bendición para cada uno de nosotros y sigo usando el hermano Alex. En el nombre te damos gracias por habernos ayudado a cumplir 39 años de aniversario en este Sí, día. Padre. Bendícelo, Señor. Hemos pasado por muchos valles, por muchas situaciones difíciles, pero tú nos has mantenido en pie, Señor. Y hasta aquí tú nos has ayudado. Gracias. Y queremos Gracias a dar ti, gloria Señor. públicamente, Señor, por haber sido tan bueno con nosotros, Señor. Y ahora te pedimos que tú seas con el hermano, que tú lo sigas usando en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Ok. Yo tomé en cuenta lo que el hermano Ricardo me dijo y esto es lo que yo decidí. Yo quiero terminar hoy la introducción de esta primera bestia, ya que es producto de la apostasía, y entonces después vamos a entrar en un lapso de tiempo, quizás, no sé, no quiero que sean muchas clases, pero suficiente para que podamos entender cómo es que una apostasía trabaja, funciona, y como esta que vamos a estudiar fue la primera, y por eso en los libros de historia es clasificada como la gran apostasía. Estamos todavía en el capítulo 13, estudiando el levantamiento de esta bestia, y ya la hemos clasificado como la Iglesia Católica. No me gustaría usar esa palabra, pero si le decimos institución católica, pues bueno, pudiera ser mejor. Realmente el imperio romano pagano, simbolizada por el dragón, se convirtió en el imperio romano católico. Ya dijimos que la palabra católico significa mundial. Y sabemos por las primeras escrituras del capítulo 13 de que esta bestia tenía los mismos cuernos, las mismas cabezas del dragón, y que el dragón le dio su autoridad y su trono a la bestia. Entonces, si seguimos leyendo, y voy a saltar ahora, voy a saltar al versículo 7. Dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Ahora, cuando comenzamos a estudiar lo que estamos leyendo aquí, es un poco trabajoso poder decir que la iglesia tuvo victoria sobre los santos. No nos gusta decir eso. No. Pero es la verdad.
Aquí lo está diciendo la palabra de Dios. Nos dice que se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Aunque nos gusta siempre, ¿no?, hablar de la parte positiva de la iglesia, tenemos que darle la cara a la realidad. No importa cuán oscura sea o cuán difícil sea, Dios quiere que usted conozca la verdad. Este periodo de tiempo de la iglesia, donde la bestia luchó grandemente contra el remanente de la iglesia, fue un tiempo donde no hubo avance de la iglesia. El versículo 7 nos lo dice. La pregunta que podíamos hacer, ¿cómo es que esto se llevó a cabo? ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es posible esto? En el capítulo 11 del mismo libro de Apocalipsis, en el versículo 7, hablando aquí acerca de los dos testigos simbolizan el Espíritu y la palabra de Dios, que yo siempre le llamo los dos guardaespaldas que tiene la iglesia. Este es otra serie, pero nos habla del mismo periodo de tiempo. Y cuando dice aquí el 7, que cuando hayan acabado su testimonio, la palabra y el Espíritu, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Ahora, la pregunta que se hace: ¿cómo podemos matar al Espíritu de Dios? ¿Cómo podemos matar la palabra de Dios? Es posible. Estamos hablando de cosas eternas y en un mensaje donde podemos quizás agitarnos, podemos emocionarnos, podemos decir cosas que realmente no es el 100% de lo que la Biblia dice. Hay victoria en Cristo, lo sabemos, gloria a Dios, hay victoria en Cristo, ¿no? Pero hay situaciones a través de la historia donde la palabra y el Espíritu de Dios no pudieron operar. ¿Por qué no? Porque aquellos que en ese tiempo profesaban que eran parte del pueblo de Dios, no les permitió al Espíritu ni a la palabra el ser lo que ellos son. Y cuando eso ocurre, la palabra y el Espíritu no operan. Es como si estuvieran muertos. No pueden trabajar, porque el Espíritu de Dios y la palabra de Dios pueden trabajar en nosotros si nosotros decimos amén. Pero si nosotros lo resistimos, Dios podía abolir nuestro libre albedrío, pero no es la manera en la que Dios opera, a menos que haya un plan específico de parte de Dios. Nosotros somos los únicos que podemos parar la operación del Espíritu y la palabra en nosotros, en nuestras vidas y en la iglesia, en una congregación. Es posible matar el efecto de la palabra y del Espíritu. Hemos leído escrituras. Bienvenida, hermana Conchita, hermano Fry, hermana Digna. Por ejemplo, hay versículos en la Biblia que dicen: no contristéis el Espíritu Santo. Amén. Entonces quiere decir que el Espíritu Santo puede ser contristado. Sí. Puede ser contristado. Muchas veces, en ciertos momentos de nuestra vida, en la iglesia, en cultos, yo se lo voy a decir como quizás se diría entre aquellos latinos, mayormente de Cuba, sin querer tirar ningún polvo: fulano mató el espíritu en el culto. Mató el espíritu. No es que realmente mató el espíritu. Nadie puede matar al espíritu.
pero la influencia del espíritu sí puede ser dañada, puede ser aguantada, donde el espíritu no opera, y cuando alguien no opera y no puede hacer lo que quiere o lo que desea o lo que debe, es como si estuviera muerto. Entonces aquí encontramos de que la iglesia fue vencida por esta bestia. Y debe de quitarse. Quiere decir de que la palabra y el espíritu no operaron y se manifestaron de acuerdo al plan de Dios, porque Dios tiene un plan para su pueblo. Dios quiere que su espíritu tenga libertad. Hay un dicho que por muchos años se usaba mucho: dejemos que la iglesia sea la iglesia, o dejemos que Dios sea Dios. No tratemos de hacer lo que no debemos hacer, porque quien manda en la iglesia realmente es el Espíritu de Dios, y es como debe ser. Tristemente, no siempre ocurre así, porque donde quiera que hayan seres humanos, hay situaciones. Hay situaciones, y eso lo leemos en tantas escrituras en el libro de los Hechos. Y también todo lo que tenemos que hacer es leer a Primera de Corintios, Segunda de Corintios, los Gálatas. Inclusive nosotros sabemos que mañana se celebra el día de la resurrección. Muy bien. En inglés se utiliza mucho la palabra Easter. En español no tenemos esa palabra, pero en inglés sí aparece en la Biblia. La resurrección del Señor Jesucristo siempre fue el mensaje más poderoso que tuvo la iglesia. Yo estuve hablando de esto en la clase del miércoles por la noche. ¿Qué hubiera pasado si Cristo no hubiera resucitado? ¿Qué ocurriría? El mundo sería igual hoy. Viviríamos en un mundo totalmente diferente. Amén. Definitivamente que sí. El apóstol Pablo nos da algunas razones. Pero yo quiero decirles a ustedes que ya en el tiempo que Pablo le escribe la primera carta a los Corintios, había quienes entre ellos no creían en la resurrección. Estamos hablando aproximadamente unos 80 años después de la resurrección del Señor Jesucristo. Y alguien dice, ¿pero es posible eso? Bueno, es posible porque están las escrituras. Por ejemplo, 1 Corintios 15, versículo 12. Uno de ustedes, por favor, que lo quiera leer. Pero sí se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Entonces ya en este tiempo vemos cómo ya el espíritu de apostasía comienza a entrar. Ya existían entre ellos quienes no creían en la resurrección de los muertos. Muchas veces pasamos por encima de estas escrituras y creemos de que todo lo que encontramos en la historia de la iglesia es 100% positivo. Es positivo porque es la verdad, pero no siempre existieron notas positivas en relación a la conducta y a la creencia de algunos de ellos. Porque la razón por la que hay tantas epístolas o cartas del apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, que son 13, no contando el libro de Hebreos, esas 13 epístolas son escritas por situaciones. Algunos estaban mezclando el judaísmo con el mensaje del evangelio, mezclando la ley con la gracia. Y
Pablo, como no solamente un poderoso predicador, pero como uno de los más poderosos escritores de su tiempo, escribió todas estas cartas. Estas cartas son escritas para resolver situaciones, para ayudarlos a ellos a entender la verdad, porque había muchas creencias y estos apóstoles no podían estar todo el tiempo en el mismo lugar. Ellos iban a un tiempo, pasaban unos meses en un lugar, se movían, iban a otros lugares, y por eso tenemos 4 viajes misioneros del apóstol Pablo. Y una de las palabras que aparece muchas veces en estas declaraciones acerca del apóstol Pablo era que estos viajes eran para confirmar la fe de los discípulos, confirmarlos. Siempre estamos en peligro de olvidarnos de lo que hemos oído. Siempre estamos en peligro de olvidarnos lo que una vez entendíamos bien. Y ahora es necesario confirmar, es necesario recordar, es necesario volver atrás a los principios, como yo estuve diciendo en la última clase, el ABC de lo que es la vida cristiana, el evangelio del Señor. Pero quería hacer énfasis porque aquí nos dice el versículo 2, que el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Así que el dragón, el paganismo, le cede el trono a la bestia. De paganismo saltamos al catolicismo. ¿Y quiénes son los que nos dice aquí la palabra que adoran a la bestia? ¿Y quiénes lo componen? Ok, el versículo 8 del capítulo 13. ¿Alguno de ustedes la quieren leer? Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Esta pregunta que yo voy a hacer es importante porque a veces no hay mucha seguridad en lo que decimos por temor a ser demasiados rígidos. Pero dentro de las paredes del catolicismo no hay salvación. Es duro, especialmente cuando algunos tienen familiares que han sido católicos, pero las escrituras nos enseñan, y este es un versículo que es claro, que aquellos que adoraron esta bestia, nos dice que sus nombres no estaban escritos en el libro de la vida. No estaban escritos en el libro de la vida. Que aquellos que adoraron a esta bestia, nos dice aquí la palabra de Dios, sus nombres no estaban escritos en el cielo. Entonces, aquí llegamos a la conclusión. Los católicos necesitan ser salvados. No importa cuántas obras de piedad ellos hagan, qué palabras dulces ellos puedan utilizar, cuántas obras buenas hayan hecho, cuántos hospitales, cuántas escuelas han hecho en diferentes lugares del mundo. Pero cuando vemos lo que ellos han hecho, veamos la otra parte aquí, cómo ellos han saqueado y saquearon América Latina. Ajá. De todo el oro y de todo metal precioso, que es una de las razones por cuantos buques, barcos se hundieron en el mar Caribe cargando el oro que sacaron del Perú, que sacaron de Colombia, que sacaron de tantos países, que lo llevaban todo para el Vaticano. Es verdad que han hecho muchas obras. Yo no dudo de que entre ellos hayan personas sinceras, pero la sinceridad no es la que nos lleva al cielo. Es la gracia de Jesucristo la que nos lleva. No es por obras.
para que nadie se gloríe, sino que es por gracia. Eso ya lo sabemos. Estoy haciendo énfasis en esto. En el capítulo 16 del mismo libro de Apocalipsis, si alguien lo quiere leer, en el versículo 3, estamos saltando a otra serie ahora que cubre también el mismo tiempo. (16) versículo 3. Y el segundo ángel derramó su copa sobre el mar. ¿De dónde se levantó la bestia? Y este se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Okay. ¿De dónde se levantó la bestia? Me paré Del mar. Del mar. Sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. En ese mar, que es el mismo que estamos tratando en Apocalipsis, nos dice la palabra que todo el que estaba en ese mar fue muerto. O sea que no hay vida en el catolicismo. Si tenemos familiares católicos, no podemos decir ellos, bueno, los pobres, eso fue lo que ellos conocieron. Si nosotros nos dejamos guiar por esa idea, entonces, ¿para qué hacer esfuerzos de evangelizar el mundo? Vamos a dejar lo que ellos crean, lo mejor que ellos puedan. ¿Por qué miles de misioneros han muerto en los campos del extranjero predicando el evangelio? ¿Por qué tantos han perdido su salud? ¿Por qué tanto esfuerzo en que en las regiones retiradas del mundo misioneros lleguen con la palabra del evangelio? Si caminar en el entendimiento que uno tiene siendo sincero es suficiente para ir al cielo, pues vamos a ahorrarnos las vidas de tantos que han muerto. Vamos a ahorrarnos ese dinero. Entonces, ¿por qué se hace esto? Porque ellos necesitan venir a la luz del evangelio. Cristo más claro no puede ser. Yo soy el camino. No es un crucifijo, no es un agua bendita, no es la misa. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie. Eso es una cosa exclusiva. Nadie puede ir al Padre si no es por mí. Ok. Sabemos, yo no creo que sea necesario tratar con ustedes acerca de explicarles a ustedes el plan de salvación. Porque yo creo que con todo lo que yo estoy hablando aquí ahora, conocen el plan de salvación. ¿Cómo somos salvos? El Espíritu de Dios trata con nosotros. Somos convencidos, redargüidos por el Espíritu de Dios. Eso nos lleva a un arrepentimiento, nos lleva a confesar nuestros pecados, nos lleva a aceptar a Cristo como la única solución para el perdón y la absolución de todos nuestros pecados y nuestras maldades, y poniendo nuestra fe en la obra redentora del Señor Jesucristo. En el momento que eso se lleva a cabo en un corazón, hay un milagro que ocurre interiormente dentro de la persona, que es nacer de nuevo, que es llamado justificación por la fe, que muchas veces lo llamamos la salvación. Ahora, Dios hizo algo en relación a este asunto de dejar que la bestia siguiera venciendo. ¿Hizo Dios algo? Una pregunta, por favor. Aunque cometan errores, al decir algo, nadie se va a reír. ¿Qué pasó aquí? ¿Usted se refiere cómo terminó eso? Sí, ok. La iglesia está siendo vencida por la bestia. Sí. ¿Y qué pasa? Ahí termina todo. No, vino la reforma después, pero eso me parece que es muy lejos. Ok, ¿quién?
¿Quién es la que está hablando? Celine. Hermana Celine. Ok, muy bien. Pero, ¿qué ocurre aquí? Bueno, Dios decide intervenir y le pasa juicio a la bestia. Un juicio que fue pedido por los mártires que estaban muriendo. Bueno, claramente son mártires, estaban muriendo. Aquellos que estaban muriendo por la causa de Cristo. Y eso lo encontramos en el capítulo 6. Es otra serie, que es la serie de los sellos. Apocalipsis 6, versículo 9, que es el mismo tiempo. Recuerden que hay 7 series en Apocalipsis. Versículos 9, cuando abrió el 5º sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Ellos claman a Dios que Dios juzgue esta situación. ¿Es malo orar así? Algunas veces nos sentimos un poco inseguros, ya que Cristo dijo: amad a vuestros enemigos. ¿Entendemos bien las escrituras? ¿Podemos poner las escrituras correctamente donde van? Cristo dice en su palabra: bendecid a los que os persiguen, ¿no? Sí. Podemos orar: Señor, juzga a estos que nos están haciendo tanto mal. Yo quiero que ustedes me digan, no estamos aquí para hacer una pregunta, agarrarlos en una trampa. Queremos decir, queremos cómo lo vemos nosotros. Perdón, tenemos una vida de oración. ¿Podemos orar? Sí. Okay. Yo he Sí. venido a entender que y recién lo entendí, que podemos orar porque ellos dicen conocer a Dios, dicen predicar a Dios, pero están matando aquellos que quieren de verdad seguir a Dios. Y eso es bien confundido a veces y mata, sí, no mata el Dios en nosotros, las personas, pero sí hace mucho daño. Y sí podemos orar así, yo creo que sí, porque muchos pueden venir también inocentes y estas personas le confunden sus pensamientos y hasta la fe. Sí. No sé. No. La pregunta es si, como santos de Dios, que tenemos un corazón que ha recibido el amor del Espíritu Santo, es posible orar para que Dios juzgue una situación en la cual podamos entrar, donde estamos siendo abusados, estamos siendo perseguidos, estamos siendo, la iglesia está siendo, ¿cómo se llama? Bueno, como vemos aquí, pararla en su progreso, no puede funcionar, no puede operar. Sí, yo digo sí. Sí, ¿alguien más? Sí, es verdad. Es un poquito, para mí es un poquito, porque la palabra habla tanto acerca de orar incluso por los que nos hacen daño. So, personalmente pienso que es un poquito, como hijo de Dios, tú tienes una batalla, a lo mejor a nadie le pase, solamente a mí, pero tienes una batalla mental en la cual estás siempre diciendo: Señor, ayúdalo, Señor, guíalo, Señor. No quieres tener ningún tipo de sentimiento donde se siente un poquito raro. Cuando se usa la palabra júzgalo, Señor. Ajá. Se siente uno como que uno se está tomando un lugar que no le corresponde a uno. Bueno, muy bien. Ahora recuerden que uno no es que nos está juzgando. Es cuando se está pidiendo que Dios obre con respecto al espíritu,
al movimiento ese que está en contra de la palabra, en contra de la verdad, no una persona específica. Sí. Y también, si le decimos, Señor, ayúdalo, entonces estamos diciendo, Señor, ayuda a los que me siguen hiriendo. Y tú lo sigues ayudando a ellos, Señor, yo soy el que necesito ayuda. Ahora, yo entiendo lo que dice la hermana, por eso es que es una línea, una rayita muy fina. Primeramente tenemos que mirarnos a nosotros mismos y decir, ¿tengo yo resentimiento? Exacto. Lo mío es un asunto de personal, de odio, de enojo, o yo quiero que la justicia de Dios se manifieste. Yo leo en el libro de los Salmos una y otra vez cuando David habla, pero fuertemente, con palabras muy duras, en relación a aquellos que él llama los toros de Basán. Él les llama a ellos tantas cosas. Y el mismo Señor Jesucristo, recuerden que le llamó a aquellos seduceos y fariseos sepulcros blanqueados, le llamó serpiente, le llamó tantas cosas. Y el apóstol Pablo también se refiere a algunos de ellos como bestias, como fieras, porque uno quiere que la obra de Dios prospere, que la obra de Dios siga adelante. Sí. Uno quiere seguir adelante y no dejar que el enemigo nos pare. Entonces, por nuestra fuerza no lo podemos hacer. Entonces, tenemos que pedir a Dios. Amén. Sí, hermano. Sí, hermano. Perdón. No, adelante, hermano, adelante. Ahora me viene a la mente cómo estuvieron orando aquellos cristianos del tiempo de Saulo. Cuando Saulo dice la palabra de Dios que asolaba a la iglesia. Sí. Y de la forma tan misericordiosa que Dios actuó con Saulo de Tarso. Pienso que les quitó el problema de arriba a los cristianos de ese tiempo y haciendo que Saulo se cambiara de bando. Es algo que, como decía el hermano Ale, hay que ver cómo se ora también. Yo pienso que no debemos orar con odio. Un ejemplo glorioso es el del Señor en la cruz cuando dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y es verdad que hay muchas personas que persiguen a los hijos de Dios, que los maltratan y demás, y muchas veces lo hacen por ignorancia. Sí. Entonces hay que tener mucho cuidado en la manera en que yo oro respecto a estas situaciones de persecución contra nosotros, los hijos de Dios, porque cuando viene a ver de que Dios tiene que tener misericordia de mí y no del que me está persiguiendo. Entonces hay que orar en el espíritu. Es que para todo necesitamos el espíritu. Sí. Claramente que sí. ¿Alguien más? Amén, hermano. Perdón. Sí, no, solamente queríamos comentar muy rápidamente que como hijos de Dios debemos siempre buscar un balance, el balance que viene de Dios, no el balance que viene de opiniones y diferentes personas. Porque, y lo digo de una forma muy personal, hay momentos que uno debería sentir todo el tiempo amor. Eso es lo que debería uno sentir todo el tiempo, amor. Pero no todo el tiempo se siente amor. Hay veces que se siente, o sea, no quieres tomarte tú la justicia en la mano, pero Señor, ¿hasta cuándo esta situación? Yo he tenido momentos en mi vida, hermano, y lo digo muy, o sea, muy, no triste, pero lo digo muy seriamente, el hecho de que hubo un momento en que yo estaba pasando por una situación en la que hubo un momento en que yo estaba como molesto con el Señor. Señor, yo no puedo más. Ajá. Después el Señor me mostró que sí podía, pero en mi humanidad yo no podía más. Y yo pedí, Señor, remueve este faraón. Amén. Ya no puedo más. Y definitivamente al poco tiempo pasó, o sea, el Señor hizo justicia, en mi opinión, y se solucionó todo. Pero no siempre, o sea, siempre, hay momentos en que nosotros oramos y decimos, Señor, por favor, ¿sabe? ¿Qué está pasando acá?
Señor, ¿dónde está la justicia? Señor, o sea, yo hago preguntas, hermano, y lo siento, pero yo le hago preguntas a Dios. No, que se lo haga. En mi humanidad, Señor, ¿qué está pasando con esta injusticia? Señor, tú sabes que esto es injusto. Señor, tú sabes que esto no es correcto. Señor, tú sabes que esto no debería estar pasando, ¿no? Pero entonces el problema es que ese complejo de culpa que muchas veces nos han inculcado, que no puedes decir esto, no puedes hacer pregunta a Dios, no puedes no puedes sentirte incómodo, ¿no? Entonces esa cultura de culpa que nos han inculcado, yo pienso que hay veces que nos traba un poquito, que no nos deja acercarnos con toda la honestidad a Dios, ¿no? Y entonces sí, es cierto, sí, nosotros debemos pedir, Señor, haz tu justicia. Amén. Haz tu justicia, porque si fuera la mía, esto sería muy feo. Haz tu justicia, por favor. Sí. En un caso donde traen al apóstol Pablo y entonces alguien viene y le da un bofetón a Pablo. Y Pablo le dice, pared blanqueada. Eso era casi un insulto al sumo sacerdote. Dice, ¿cómo te atreves a decirle eso al sumo sacerdote? Entonces Pablo no le dijo, mira, aquí tienes la otra mejilla. Dame otra vez también aquí. Pablo no esperó que le dieran la segunda. Yo estoy de acuerdo en lo que dice el hermano Ulises, que un hombre o una mujer de Dios debe saber cuando ora para que Dios haga justicia. Recuérdense que pedir justicia no es pedir maldición. La justicia, la palabra viene de ser justo. ¿Verdad? Pedir justicia no es decir, Señor, mátalos, Señor, que le pase una tragedia. No estamos diciendo eso. Estamos diciendo, Señor, Dios es justo. ¿Hasta cuándo tú no juzgas? Señor, ¿hasta cuándo tú no pasas sentencia? Los seres humanos, ellos están pidiendo. Y Dios escuchó. Ellos no fueron reprendidos por eso, porque encontramos en la palabra de Dios que Dios sí los juzgó. Dios sí los juzgó. Inclusive en el capítulo 16 de Apocalipsis, Dios comienza a derramar plagas. Y hay una serie de 7 plagas ahí. Y todas esas plagas caen enteramente, con la excepción de una, sobre los enemigos de la iglesia. Y ahí se describe, ¿no?, de los diferentes acontecimientos que pasaron con esas plagas, que no podemos entrar ahí porque nos vamos a descarrilar. Pero si leemos aquí, porque lo que pasa con el libro de Apocalipsis es que hay, no todo está en una secuencia, como lo que está leyendo un libro regular. Por ejemplo, vamos a ver aquí lo que dice Apocalipsis 13. 13. La primera parte del versículo 13. 3. Hermano Alex, Mateo capítulo 5, verso 6 dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, ahí está, porque ellos serán saciados. Me bendice mucho el tema y la discusión que hay en esta mañana, ¿verdad? Porque precisamente en nuestro país estamos pasando una situación difícil y parte de nuestras oraciones es el clamor por justicia. Y a veces, pues sí, uno tiene ese temor porque tampoco uno quiere ir al otro lado y tener odio en contra de los que hacen estas cosas en el país. Pero sí, clamamos y pedimos por justicia en nuestra nación. Así es de que nos bendice mucho las escrituras de esta mañana. Seguramente. Gracias, hermano, por esa escritura. Como pastor que fui por tantos años, yo tuve que aconsejar a padres que venían a mí sintiéndose culpables por haber castigado a sus hijos. Hermano, yo me siento mal porque mire, yo tuve que usar la vara
usar la vara con mis hijos, con mi hija o con mi hijo, cualquiera que sea el caso. Yo digo, bueno, hermano, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Vamos a la palabra. Donde la palabra de Dios nos dice, no retengas la vara del lomo de tu hijo. Porque hay momentos para castigar, pero cuando un padre o una madre castiga a un hijo, no lo puede hacer con ira. Lo hace porque es justo. Como cuando un juez hace justicia a alguien que hizo cosas terribles, no necesariamente contra nosotros personalmente, y cuando el juez hace justicia y le da a la persona su merecido, nosotros nos sentimos, debemos sentirnos alegres porque hubo justicia. Y los hijos de Dios nos gozamos en la justicia. No nos gozamos en, por ejemplo, en oír de cosas malas que le ocurren a personas que no nos han tratado bien. Pero sí nos alegramos cuando Dios utiliza la justicia, porque dice la palabra de Dios que cetro de justicia y de verdad pertenecen al Señor. Entonces, tenemos que entender y comprender que Dios sí utilizó algo aquí. Dice, versículo 3, vi una de las cabezas como herida de muerte. Entonces, la bestia recibe una herida de muerte en una de sus cabezas. Pero su herida mortal fue sanada. Eso vamos a tratarlo otra vez. Pero vamos a hacer énfasis en que Dios usó la espada. ¿De qué símbolo es la espada? La palabra de Dios. La palabra de Dios es la espada. Podemos buscar varios versículos y dárselas. Las tengo aquí escritas. Tenemos Hebreos 14, 4, 12, Efesios 6, 17, Ezequiel 21, 9, Ezequiel 21, 16, 17. Y nos dice aquí de que esa herida que recibió la bestia después fue sanada. ¿Y quién sanó la herida de esa bestia? La otra bestia que viene atrás. Y la hermana Celine dijo algo muy bueno ahí, que cuando vino la reforma, llamada la reforma protestante, eso le produjo una herida mortal en el sistema católico. Por eso lo vamos a tratar después. Pero vamos a ver aquí, porque nos dice la palabra que el trono de la bestia, capítulo 13, versículo 2, dice aquí que el dragón le dio su poder y su trono. Capítulo 13, versículo 2. Yo te dije Apocalipsis. Y versículo 14, y engañaba a los moradores de la tierra con las señales que se le había permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la bestia que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Ok, entonces vamos a aclarar esto porque queremos identificar la bestia. Ok, yo creo que todos conocemos esto, pero yo lo voy a poner de todas maneras para que entendamos lo que el Papa tiene aquí en su corona, en la corona, que dice Vicarius Filii Dei. No sé si lo pueden ver ahí bien. Los números. Vicarius Filii Dei, representante de Dios en la tierra. La B y la U tienen el mismo significado. Si usted ha leído los números romanos, usted va a ver que la U y la B tienen el mismo valor. Y a veces en vez de la B usaban la U. La B, 5 puntos, la I, 1 punto, la C, 100 puntos, la B otra vez, 5 puntos, suman 112, la F, 0, la I, 1, la L, 50, I, 1, I1, la D, 500, I1, 554. 554 más 112 son 666, que es el número de la bestia. Y la Biblia dice que es número de hombre. Así que esta bestia católica, en su avance, comenzó a cambiar
un panteón que el emperador Marcos Agripa edificó en Roma, puso a todos los dioses paganos que había allí. Después el Papa Máximo IV le quitó el nombre y le puso la casa de la bendita Virgen y todos los santos. Esto pasó en el año 610, que es cuando comienzan a aparecer las imágenes en los templos católicos. En el año 610 después de Cristo. Los mismos ídolos paganos fueron dejados y solamente cambiaron los nombres. Las imágenes siguieron en los templos, pero le cambiaron los nombres. Y por eso dice en el capítulo 13, en el versículo 4, que adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Cuando ellos aceptan ya en este tiempo este movimiento católico, cuando ellos aceptan el catolicismo, ellos realmente estaban también aceptando el espíritu del dragón, que era el paganismo. Porque el catolicismo es una mezcolanza de algunas cosas aparentemente cristianas con muchas que son paganas. En su vestuario, en una cantidad tremendísima de prácticas que no tienen ningún fundamento en las escrituras. Es un reino de tinieblas. Nos dice el capítulo 16, versículo 10. ¿Alguien lo quiere leer? El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas. Ok, ahora bien, es un reino de tinieblas. Vamos a comenzar algunas de las cosas. Ya sabemos que la Iglesia Católica, la seguimos llamando así, declaró que el limbo existía hace unos años, no hace mucho. El limbo nunca existió, pero se siguió creyendo. ¿Qué era el limbo? Era un estado, de acuerdo a los católicos, donde no era ni infierno ni era cielo. Es un estado, bueno, cuando alguien estaba un poquito entretenido en la mente, decía, tú estás en el limbo. O sea que no despierta. Ok. El purgatorio, no hay base para eso. Las velas, el incienso como adoración a Jesucristo. Los rezos por los muertos, el catecismo, el bautismo de infante, la misa, el celibato. Todas estas cosas y tantas otras, donde vemos claramente cómo es que este trono de tinieblas se llevó a cabo. En la apostasía que comienza a ocurrir ya en el tiempo de los apóstoles, en los últimos años de los apóstoles, después comenzamos a ver que no hay indicación que un pastor o un obispo tenga autoridad territorial sobre otros obispos y pastores. Eso es muy claro. Pero hay un peligro. Porque cuando esto ocurre, y yo esto lo he predicado a través de los años, hay un peligro en nuestra posición. Porque cuando reconocemos que no puede haber un llamado obispo al cual tenemos que responder, un pastor o un ministro puede tener la idea de que no tiene que dar cuenta. No tiene que dar cuenta. Entonces hace lo que quiere hacer. Pero si vivimos en el Espíritu, que aquí está la punta de esta verdad, y volvemos a lo que el hermano estaba diciendo concerniente a la oración. Cuando estamos tratando con hombres de Dios, cuando estamos tratando con personas ungidas por el Espíritu Santo, hay un temor reverente.
en que nosotros no vayamos a usurpar el lugar del Espíritu Santo y comencemos a hacer cosas o a dictar leyes que no son bíblicas, y como no tenemos que dar cuenta ni de abusos ni de leyes que nosotros pongamos, pues simplemente los que están bajo esa idea creen que ellos tienen que seguir eso. Y eso es una posición muy peligrosa. Pero bajo la apostasía encontramos que los pastores eran llamados por Dios y reconocidos por otros pastores que después, que tenían que dar fruto primero. Yo no fui ordenado hasta después de 5 años. Los pastores tuvieron que ver mis obras, mi conducta, mis frutos, para que yo pudiera conseguir ser ordenado. Hoy en día, las ordenaciones son regaladas como si fueran maní. Usted puede meterse en el internet y puede conseguir un diploma de pastor por $25. Y usted no lo sabe. Dice, qué bueno está eso. ¿Cuánto me dijo que tengo que pagar? $25. Y le mandan un certificado. Un clérigo. Y muchas de esas personas son las que están casando a otros. Porque un pastor que es verdaderamente registrado bajo las leyes, su firma es como la de un notario público reconocida, cuando se llenan los papeles. Pero volvemos a esto aquí. En la apostasía comenzaron a colocarse unos sobre otros para organizarse carnalmente. Pastores, sacerdotes, obispos, arzobispos, cardenales, papas y monjes, monjas, frailes, curas, monseñores, padres. La lista es larga. Y dentro del catolicismo hay una cantidad de órdenes de monjas. Las monjas carmelitas, las monjas de tal clase, las monjas de Santa Teresa, las monjas de aquí, las monjas de allá, se visten de diferentes colores, una serie de títulos, de clasificaciones que son producto de una apostasía, algo que no aparece en ningún lugar de la Biblia. El afeitarse la cabeza aquí arriba, que los monjes antiguos lo hacían, eso era la adoración al sol. Entonces, vemos el progreso de esta apostasía que produce lo que se llama el catolicismo. El catolicismo. Y después vamos a ver que el catolicismo se divide en 2 ramas, que es donde aparece la Iglesia Católica Ortodoxa, que tiene un patriarca, o tienen un papa. Pues son patriarcas. Esos son las que tienen en Rusia. Y también lo tienen en Turquía. Y ahí comenzamos a ver el terrible desarrollo del espíritu de la religión. La religión sigue siendo el mayor negocio que tiene Satanás. Es el mayor negocio que tiene. Es la religión. Vamos a parar aquí, porque si hay preguntas, si hay comentarios que ustedes quieren hacer, este es el momento de hacerlo. Sí, hermano, creo que el mayor negocio que tiene Satanás es ese, la religión. ¿Sí? Porque es más fácil, claro, es que es más fácil pasar a un creyente verdadero a la religión que pasarlo al mundo. Sí. Hay cosas que nosotros mismos ya sabemos que no son buenas para nosotros, pero sin embargo,
si podemos pasarnos para algo que se parezca a lo que estamos viviendo ahora, y que nos cueste un poquito menos, entonces ahí es donde está el peligro. Muchos cristianos caen en la apostasía por eso, porque dicen esto se parece a lo que yo hago y lleva menos esfuerzo. Sí. Y entonces Satanás, claro que la mejor arma que tiene es la religión. A él no le interesa que usted esté sentado inclusive en un templo de la iglesia de Dios, pero si usted es religioso, él está contento. Seguro que sí. No importa. Usted sigue sentado ahí en la iglesia de Dios, pero lo que hace falta es que usted sea un religioso. Ajá. El catolicismo es también la única religión donde usted no escapa y que tiene que estar pagando siempre. Paga cuando nace un niño, que se supone que le dé una ofrenda al sacerdote, paga cuando se muere, y de acuerdo a la misa, mientras más usted quiere ponerle a la misa, más dinero tiene que pagar. Para elevarlo, después de muerto. Sí, después sigue pagando, sigue pagando. Entonces, por ejemplo, le hacen una misa que cuesta $1,000, porque si quiere flores, si quiere que el coro cante, le van a cobrar más. Ay, Dios mío. Y entonces después le hacen una misa y le sacan a lo mejor una mano del purgatorio. Oye, para eso. Pero le dejan el resto del cuerpo ahí. Entonces hay que hacer otras misas y lo van sacando dedo a dedo, mano por mano. Ay, Dios, no, y mientras más grande usted es, más tiene que pagar, porque hoy en día están haciendo de misa personas que vivieron a tatarabuelos. Ay, Dios. Qué horror. Todavía están en el purgatorio. Es un tremendo negocio. ¿Verdad? ¿Se comprende? Y entonces es una de las, yo diría que dos de las cosas mayores del catolicismo. Bueno, todas son grandes, pero esa es una muy grande, y la otra es el asunto de la confesión auricular. Yo tengo un libro aquí que se lo recomiendo a aquellos que lo quieran encontrar, que se llaman Las confesiones auriculares, escrito por el obispo Chiniqui, un obispo que se convirtió al evangelio, y ahí está la lista de las preguntas que los sacerdotes le hacen a las mujeres solteras y a las mujeres casadas en el confesionario. Entonces, es la religión del pueblo. Es la religión del pueblo. Yo todavía no he ido a una cárcel. Yo he visitado muchas cárceles aquí en Miami y he predicado en ellas hasta más de un año, toda la semana. Nunca me he encontrado con un ateo. Todos los que están en la cárcel son creyentes. Todos son religiosos. Entonces eso nos enseña el banquete que se da el Satanás utilizando la religión, y eso es sin entrar todavía en la segunda bestia. Y ahí es donde más se acerca a nosotros todavía, porque la segunda bestia es un poco más bonita. Parece que fue el salón de belleza y la pulieron un poco. Bueno, sí, la chapistearon un poco. Ay, hermano. ¿Alguna pregunta? Hermano, yo, una duda. Hermana Celine. Sí, hermana Celine. Yo quería saber realmente en qué trataba la doctrina del purgatorio, porque lo he escuchado mucho y pues, ¿cuál es la diferencia a lo que ellos llaman purgatorio y el infierno? ¿Es lo mismo? Ok, el purgatorio es un lugar para purgar, para limpiarte un poco. Ok, tú vas al purgatorio y tú estás un tiempo ahí donde poquito a poco te van limpiando, pero la limpieza es muy lenta. ¿Tú entiendes? Es lenta porque así tienen que pagar más. Es como una estancia para limpiar. Una estancia para ir limpiándote, te van limpiando poquito a poco, hasta que un día te declaran que ya saliste del purgatorio, pero casi nunca. Al Papa Juan XXIII todavía le están haciendo misas para sacarlo del purgatorio, y es el Papa. Entonces, lo que ocurre con esto es el infierno es un lugar donde ya no hay
salida. Sí. Y está también el lago de fuego. Porque el infierno va a ser echado en el lago de fuego. Ese es otro tema. ¿Algo más? Hermano, yo solamente quería comentar en relación a cuando oramos por la justicia de Dios, ¿verdad? Que se cumpla, que se realice la justicia de Dios. Tristemente, porque yo lo he escuchado, lo he visto. Tristemente, muchos cristianos realmente lo que están esperando es que venganza. Venganza. ¿Verdad? Sí. Venganza y no realmente la justicia de Dios. Exactamente. Porque como decía nuestro hermano Saulo, en relación a Pablo, quizás muchos hubieran estado pensando, hablando en nuestros tiempos, que Pablo se muriera, que a Pablo le pasara esto, le pasara el otro, y pensando que estaban pidiendo que se hiciera la justicia de Dios. ¿Y qué fue lo que hizo Dios? Tomó a Pablo para el ministerio. Y realmente muchos se gozan cuando a esa persona por la cual están orando, que Dios haga justicia, y a esa persona le empieza a ir mal o le pasa algo, entonces el cristiano se goza y pensando, Señor, gracias porque has hecho justicia. Y realmente se está gozando porque a esa persona le está yendo mal. Entonces yo sí estoy muy de acuerdo con lo que decía nuestro hermano Saulo, de que uno debe de estar en el espíritu, en verdad, para orar de esa manera, para pedir que se realice la justicia de Dios. Que sea Dios quien haga. Si es Dios quien lo hace, es justo. Eso podemos hermano, estar yo pienso, hermano Ale, yo pienso que para que Dios haga justicia, Él no necesita ni que nosotros le pidamos eso. Yo sé, pero que somos Dios, seres humanos. Exacto, pero lo que pasa es que nosotros somos los que necesitamos pedirla. Porque es que a nosotros es lo que a nosotros es a los que nos acontece la situación. Claro. Nosotros somos los que estamos sufriendo y eso humanamente nos lleva a pedir ayuda. Pero hay que ver cómo pedimos esa ayuda. Por eso. Hay que tener mucho cuidado. Porque de todas maneras, aunque usted diga, mata yo estoy seguro que alguien dijo, Señor, mata a Saulo de Tarso. Y Dios dijo, no, yo voy a hacer algo mejor, yo lo voy a convertir. Amén. Yo le voy a salir al paso yo mismo y lo voy a convertir. Amén. Y lo voy a poner a favor de ustedes. Sí. Entonces hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Yo me acuerdo, hermano Ale, que a usted una vez llegando a La Habana, le sucedió una visita que usted tuvo, que le robaron, creo que una cámara en el aeropuerto. Algo pasó. No sé, que le robaron de las maletas algo. Y usted estoy seguro que se indignó. Pero imagínese que usted le pide a Dios, Señor, al ladrón que robó esa cámara de video, por favor, córtale la mano. No, yo no pensé eso. Yo lo que pensé fue, a lo mejor él lo necesita más que yo. Honestamente, sinceramente. No para hacerme más que nadie, pero yo he aprendido en mi vida, por tantas experiencias personales, de que Dios nos ve y que Dios sabe qué hacer. Como seres humanos que somos, Él es nuestro refugio, Él es nuestro auxilio. Amén. Y pedimos socorro, socórreme, Señor, ayúdame, Señor. Gracias a Dios. Oh, Señor. Y lo encontramos en el libro de los Hechos. A veces no podemos tomar la posición que somos más amantes que Cristo. Jesús se indignó muchas veces y usó el látigo no para pegarle a nadie, pero sí para mostrar su autoridad. Y por eso es que si oramos en dejar que Dios haga su justicia, y yo sí creo de que no es incorrecto pedir a Dios, Señor, haz justicia.
¿Por qué te tardas en venir? El apóstol Pablo tantas veces lo dice. ¿Por qué te tardas tantas veces? Habacuc le dice a Dios, ¿qué te pasa, Señor? ¿Dónde tú estás? Habacuc se puso bravo con Dios. Moisés se puso bravo con Dios. Ezequiel se puso bravo con Dios y Dios nunca lo reprendió. Dios nunca le dijo, ¿cómo tú te atreves a decir eso? ¿Por qué? Porque Dios se acuerda de que nosotros somos ceniza, somos polvo. Somos polvo. Y que estamos tan limitados. Él entiende, él comprende. Bueno, mi hermano, ya el tiempo se ha ido, lo sentimos mucho. Nos vemos, si Dios lo permite, el próximo sábado a la misma hora, por esta misma estación. Amén. Vamos a terminar con oración, sí. Vamos a orar. Amén. Señor y Padre, damos gracias por este día. Hoy, Señor, estamos a comenzar la mañana donde Jesucristo se levantó de los muertos, la única fecha que tenemos verdadera en la historia. Es un tiempo para nosotros que nos alienta el corazón en saber de que esa verdad es una de las verdades más gloriosas y poderosas que tenemos nosotros, que no podemos simplemente, Señor, usarla como una tradición, pero que, como dice ese himno que tantas veces cantamos, al Cristo vivo sirvo y sé que conmigo Él está. Señor, en esta hora damos a ti honra y gloria por traernos hasta aquí, porque si no fuera por ti ya hubiéramos desmayado muchas veces, pero una y otra vez en tu gran misericordia y conociendo nuestra constitución de humanidad que nos cubre, tú extiendes tu mano, Señor, como el que levanta a un pajarillo que cae en el suelo y lo levanta, Señor, y lo haces volar nuevamente. Gracias te damos a ti por cada bondad, por cada misericordia, por cada hermano, Señor, que se ha podido comunicar con nosotros en esta mañana, lo que hemos compartido, que nos alimente, que nos ayude, que nos exhorte, que nos haga pensar, Señor, meditar en ti y en tu plan. Hemos dispuesto a sujetarnos, Señor, a ese plan de Dios. Bendice a cada hermano en sus hogares, en sus familias, las situaciones de cada uno en nuestros diferentes países. Tú las conoces. Lo dejamos todo, Señor, delante de ti, humildemente, dándote a ti la gloria. En el nombre de Jesús. Amén.